Y entonces les damos a todos una cordial bienvenida a esta clase abierta que hemos titulado Ajustes a las normas de precio de transferencia. Es una clase de nuestro magíster en tributación y está enmarcada en un ciclo de charlas que vamos a hacer sobre la reforma tributaria del 2022. Quiero comenzar saludando en esta ocasión a el equipo de marketing que me acompaña hoy. Está Leonardo y Sebastián, los veo ahí a los dos conectados. Hola chicos, ¿cómo están? Ellos están aquí en el tras bambalinas del Zoom. Y saludar a tenemos más de 100 conectados, 124 personas. No alcanzo a leer todos sus nombres, pero muy rápido así a la pasada veo a Alberto, Alexis, Ana, Bárbara, Bernardo, Carolina, César, Cristian, Claudio, Daniel, Danilo, Domingo, Emilio, Eugenia, Felipe, Freddy, Guillermo, Héctor. Son muchas personas conectadas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, José, Juan, Julio, Karen, Luis, Magdalena, Marcelo, Marilyn, Nayadet, Nelson, Osvaldo, Pamela, Paula, Ramón, Rodrigo, Scarlett, Sergio, Virginia, Yulexis. Muchas gracias por estar acá y todos los otros que no alcancé a nombrar. Y por supuesto, presentarles a quienes van a dictar esta clase el día de hoy. Veo también conectados ahí a Felipe Flores y Víctor Villalón. Felipe Flores es el director de precios de transferencia en KPMG y Víctor Villalón es el director académico de nuestro magíster en tributación. Bien, quiero invitarlos a todos a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos. Por ahí vamos a poder interactuar a través del chat, pero como ya conversamos, eventualmente podríamos abrir algún micrófono si fuese necesario. Bien, les recuerdo también que esta charla está siendo grabada, entonces desde mañana la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Eso, Felipe, Víctor, les doy la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicole. Un saludo al equipo. La bienvenida también al profesor Flores, destacado profesional en materia de precio de transferencia. Y por cierto, un saludo a nuestra audiencia. El objetivo de hoy, de esta charla abierta, es conversar con ustedes acerca de los cambios que nos trae la propuesta de reforma tributaria del actual gobierno en materias de precio de transferencia. Para ese efecto hemos preparado una presentación con el profesor Flores, que estoy en este. Yo básicamente me voy a dedicar a hacer una pequeña introducción acerca de esta materia, enunciar el contexto en que aparecen los cambios de precio de transferencia, mencionando ahí algunos problemas, algunas situaciones que son siempre importantes a tener presente, y luego le pasaremos la pizarra al profesor Flores para que nos cuente acerca del detalle más preciso de estos cambios que nos trae la propuesta. Ahí está la agenda, y empezando de inmediato con el contexto, la introducción, simplemente hacer presente que nuestro país durante muchos años, por ejemplo, si ustedes toman de referencia la primera ley de la renta, que es del año 1924, dicho sea de paso, está por cumplir 100 años, ¿cierto? Y probablemente haremos algunas actividades especiales al respecto, ¿no? Fíjense, casi 70 años después, recién aparecen normas, en este caso, para dar cuenta de las actividades de las empresas y los contribuyentes en Chile, en el exterior. Entonces aparece por primera vez en el año 93 un párrafo que ustedes conocen, que han escuchado, ¿cierto?, que parte con el sistema de créditos por impuestos soportados en el extranjero. En esa época una versión bastante sencilla, con una cantidad de impuestos extranjeros que daban derecho a crédito bastante limitada, pero significa de alguna manera la puerta de entrada, el kick-off del sistema tributario chileno para empezar a interactuar de verdad con el resto del mundo. Y en ese contexto aparecen también las primeras normas de precio de transferencia del año 97. Y curiosamente esto aparece inserto en el artículo 38 de la ley de la renta de la época, que refería a la tributación
de los titulares o de los establecimientos permanentes, ¿cierto?, cuyos titulares poseen domicilio, están establecidos, son residentes en el extranjero. Se agregaron ahí 3 incisos para dar cuenta de esta facultad que, a contar de esta época, entonces le autoriza al Servicio de Impuestos Internos a mirar qué está pasando con las condiciones y los precios que pactan las partes, ¿no?, de ser relacionadas, de tal manera que a través de alguno de los métodos que establecía esta primera versión, ¿cierto?, se podría llegar a un ajuste de precio de transferencia. Y al igual que el sistema de crédito, esta versión, ¿no?, de normas de precio de transferencia también era bastante sencilla. Por ahí se mencionaba que faltaban algunos métodos de los que promueve la OECD, no eran tan claros los supuestos de empresas relacionadas, entonces aparecían algunas situaciones que de alguna manera, aun cuando se evidenciaban condiciones y precios que estaban deteriorados en el caso de los ingresos o sobrevalorados en el caso de los egresos, no se podían mirar porque no era tan claro si se estaba en presencia de una entidad relacionada y la ley tampoco comprendía los supuestos necesarios. Y luego, bueno, algunos años después, a través de esta ley del año 2002, se agregan algunos supuestos de relación, ¿no? Y específicamente acá lo que se hace es agregar unos incisos para decir que también se puede presumir una relación cuando existe una suerte de dependencia económica y financiera entre las partes, o hay contratos de exclusividad, o incluso se utilizaba una expresión que nunca se logró explicar muy bien porque se hablaba de los depósitos de confianza. Las explicaciones que hay al respecto era que el legislador trató de dar luces sobre estos esquemas triangulados en donde aparecía un tercero movilizando los fondos en un contexto de confianza, pero finalmente no quedó muy claro a qué se refería ese tipo de relación. Y fíjense, bueno, lo vamos a ver con el profesor Flores, que de alguna manera estos supuestos, quizás con una denominación algo diferente, vuelven a aparecer ahora en la propuesta que hace el gobierno. Y nada, dado la simpleza que tenían estas normas, esta primera versión de precio de transferencia, el año 2012, a través de esta importante ley, se reemplazan completamente, nos salimos del artículo 38, y aparece nuestro actual artículo sobre precio de transferencia. Y evidentemente tratando de adecuarse esto a las buenas prácticas internacionales que ya voy a mencionar. Por ahí aparecen algunos ajustes menores, diría yo, en este desarrollo histórico. Por ejemplo, en la gran reforma del año 2014, se corrige de alguna manera una limitación que tenía el texto del año 2012 porque solo permitía de alguna manera revisar estos casos de precio de transferencia en aquellas situaciones que la contraparte estuviese localizada en esa época en un territorio del artículo 41D, por lo tanto un régimen fiscal preferencial. Entonces a través de esta ley se dijo, en realidad nos interesa ver todos los casos de precio de transferencia, independientemente del tipo de régimen tributario que tiene el otro país, estado o jurisdicción. Un alcance simple desde el punto de vista de la técnica legal, pero que tiene esa fuerza, digamos, que se amplía esto en definitiva a todo el mundo. Ya el año 2020, con la ley 21210, se refuerza algo que se viene utilizando desde hace muchos años en el resto de los países, que son las sanciones especiales de precio de transferencia. Y bueno, aparece entonces la propuesta del gobierno. Fíjense que en general los cambios que han habido sobre la materia de precio de transferencia han ido de alguna manera a la línea de lo que se ha ido desarrollando a nivel global. Pueden ver ustedes ahí que las primeras directrices de precio de transferencia son del año 95, y nosotros empezamos con nuestro primer ciclo de precio de transferencia el año 97.
Bueno, los tipos de relación, en fin, son situaciones más locales. Luego hay una actualización importante el año 2010, de tal manera que de nuevo se recoge, ¿cierto?, esas prácticas recomendadas a través de la ley del 2012, entra a jugar también la ONU. Acordarse que acá en general la OECD trata de promover enfoques y prácticas que sean neutros para los países, pero en general hay que reconocer que los que han estado ideando, ¿cierto?, y conceptualizando estas materias son países exportadores de capital, países desarrollados, y a veces se les olvida que los países en desarrollo tienen otra realidad. Entonces aparece la ONU para tratar de sugerir ahí algunos criterios especiales para ayudar precisamente a los países emergentes o en vía de desarrollo. Y bueno, después de una larga historia, ¿cierto?, ustedes habrán escuchado que aparece un plan de acción que da cuenta de muchísimas situaciones, muchísimos reportes, estudios, trabajos, que daban cuenta de ciertas prácticas, y lo decía en la mañana en una charla, no solo de los contribuyentes, estas prácticas que de alguna manera generan una lesión, un daño al desempeño de los sistemas tributarios, a veces son promovidas por los mismos estados, por las mismas jurisdicciones. Entonces no se trata de cargarle la mano aquí solo a los contribuyentes. Entonces, a través de este plan lo que se ha estado haciendo, ¿cierto?, es tratar de normalizar, de llegar a un estándar para que no solo las empresas, sino que principalmente los países, los estados, las jurisdicciones se acerquen a ese estándar, y eso ha dado lugar a numerosas correcciones en las leyes tributarias. Chile no ha estado ajeno a eso, le ha tocado algunos cambios importantes. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que se derogó el artículo 41D de la Ley de la Renta, el régimen de sociedades plataforma, que en su diseño lo que hacía era dejar exentas las rentas de fuente extranjera que obtenían estas empresas que se localizaban en Chile. Habían algunos requisitos que cumplir, por ejemplo, que las inversiones o los propietarios no estuviesen a su vez en algún tipo de régimen fiscal preferencial, pero la OECD consideró que ese régimen no era aceptable, dijo que era de alguna manera dañino, pero que no, en la actualidad no estaba generando daños, pero tenía la potencialidad de generar daño. Entonces, desde ahí se hace una evaluación, y lo que se hace en Chile entonces es proceder a derogar este régimen, que además no estaba funcionando de la manera que se había pensado que iba a funcionar cuando se lanzó el año 2001 con la ley 19738. Y dentro de este plan, bueno, aparecen acciones destacables. Me faltó aquí anotar la número 13, que tiene que ver con la información de precios de transferencia. Entonces, esto solo va a reflejar que precios de transferencia es una materia de alta relevancia, no solo para los países, para los grupos empresariales. Ustedes habrán visto por ahí noticias que constantemente aparecen, casos de precios de transferencia, en donde se abre una controversia entre un país y un grupo empresarial, usualmente de renombre, y evidentemente por ambos lados, por así decirlo, no solo para los países, sino que también para los grupos empresariales, que de alguna manera tienen la expectativa de hacer bien las cosas también. Este trabajo inicial, ¿cierto?, parte básicamente con los países de la OECD, con los países del G20, pero después se abre, ¿no? Se lanza una gran invitación a todos los países, a todas las jurisdicciones, y por lo tanto, a contar de este marco inclusivo, ¿no?, que se hizo en Kioto el año 2016, el abordaje de las distintas prácticas para llegar a tener un desempeño aceptado a nivel global en materias tributarias, se extendió a casi todos los países, a casi todas las jurisdicciones, y desde esa época entonces se ha estado trabajando para que cada uno de estos lugares se acerquen a estos estándares que se han estado desarrollando. Y en función de esto, evidentemente, BEPS produce una carga de conocimiento, cambios en la materia, y eso hace entonces que estos mismos organismos que ya venían con sus trabajos anteriores empiecen a actualizar sus lineamientos, sus directrices en función
de estos aprendizajes. De tal manera que, por ejemplo, la ONU sacó una tercera edición hace poquito, hacia finales del año pasado, y este año la OECD ya lanzó una versión actualizada de las directrices. Entonces, esta lámina solo para reflejar la importancia de la materia. Ustedes podrán ver también en internet, por ejemplo, que de tanto en tanto se hacen encuestas a los gerentes tributarios del mundo en general, y precio de transferencia sigue siendo la materia de principal preocupación, especialmente para los grupos empresariales, y ciertamente hay buenas prácticas ahí que están orientadas para mitigar los riesgos de precio de transferencia en el caso de los grupos empresariales. Yo creo que ahí Felipe nos puede contar más al respecto. Y bajo ese contexto, entonces, aparece la propuesta de reforma. La idea no es hablar de los numerosos cambios que trajo en materia, por ejemplo, de operaciones en el contexto, operaciones internacionales, ¿cierto? En el contexto que hemos estado mencionando. Y ahí aparecen menciones a tres materias importantes que de alguna manera, ¿cierto?, vienen a complementar todo este escenario que le da mayor complejidad a la gestión de los precios de transferencia. Entonces hoy día hay que ver qué pasa con el exceso de endeudamiento, hay que ver qué pasa con estas rentas pasivas, especialmente cuando están en el contexto de un grupo empresarial, y qué pasa con los regímenes preferenciales que hoy día ya se sabe, ¿cierto?, que el estándar esperado, más que aplicar impuestos, sea la entrega de información. Y por otro lado, de una manera más transversal, ¿cierto?, a todas estas temáticas, aparecen ajustes a la norma general antielusión, con algunos plazos de prescripción y cómputo especiales, aparecen reglas para el tratamiento integral de los grupos empresariales, de manera que por ahí el servicio entonces puede abordar una fiscalización considerando a todas las empresas de un grupo empresarial, en la medida que sean empresas chilenas, ¿cierto? Incluso si los casos lo ameritan, se le autoriza al servicio a establecer convenios o medidas de colaboración con estos grupos. Y otras materias como el catálogo de esquemas tributarios que el servicio empezó a publicar el año 2015, ahora estaría quedando refrendado en la ley. Y algo interesante que tiene que ver con un aspecto clave de la materia de precio de transferencia, ¿cierto?, estas dificultades de saber si las entidades están o no operando con partes relacionadas. Se agrega un nuevo supuesto en el Código Tributario, ¿cierto?, en el artículo 8, número 17, que, entre comillas, autoriza o faculta al servicio a calificar la existencia de relación, evidentemente sobre una base fundada. Y en ese escenario entonces aparecen los ajustes a la norma de precio de transferencia. Es importante acá hacer una relación más comprensiva de todos estos cambios, porque evidentemente en una situación de precio de transferencia pueden aparecer todos estos elementos que vemos en pantalla. Entonces, con eso que les quiero decir también que no podemos centrarnos solamente en la técnica de precio de transferencia, sino que hay que hacer esta mirada más global, sumando todos estos elementos, todos estos conceptos, de tal manera que sea que usted labore para el sector público o labore para el sector privado, ¿cierto?, logre hacer un buen assessment, una buena valoración de los riesgos que posan los precios de transferencia en este marco. Dicho eso, entonces ahora vamos a escuchar al profesor Flores para que nos relate acerca de lo que tenemos en precio de transferencia y lo que se propone en esta materia. Felipe, adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Con la presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, con toda esta introducción que nos mencionaba Víctor, vamos a entrar entonces en el detalle de los cambios que propone el proyecto en temas de precio de transferencia. Y son bastantes, los vamos a ir revisando uno a uno, vamos a hacer un barrido por todos ellos. Incluso el mismo proyecto, en sus primeros incisos, ya propone algunos cambios. Por ejemplo, al mencionar de manera más explícita un concepto que se viene hablando que es parte de precios de transferencia en la práctica y que se menciona así también y está definido en las directrices de la OCDE en todas sus versiones,
incluida también la última del 2022, el principio de plena competencia. Este principio que quiere decir que las transferencias o transacciones entre partes relacionadas tienen que ser pactadas, ¿cierto?, tal cual lo harían dos terceros independientes. Y suma también en estos primeros incisos algunos cambios también relacionados con esto de darle mayor homogeneidad a nuestra norma respecto a la práctica y las directrices de la OCDE, mencionando, por ejemplo, también lo típico en precio de transferencia, de las funciones que realiza una compañía, los activos que dispone y los riesgos que asume, principalmente, ¿cierto?, en las transacciones entre partes relacionadas. Para efectos de nuestra normativa hablamos siempre de operaciones transfronterizas, ¿cierto? Por eso la importancia de mirar siempre con cuidado las operaciones dentro de un mismo grupo de empresas multinacional. Y esto también es relevante porque va mencionando también ahí otras facultades que le agrega el proyecto al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, de observar con cuidado las reorganizaciones empresariales. Es decir, el traslado de algunos de estos tres conceptos, o los tres, por ejemplo, de funciones, activos o riesgos que se realizan ya no solamente desde Chile al exterior, sino que también desde el exterior hacia Chile. ¿Ya? Esos son cambios que parecen sutiles en la lectura del proyecto, pero que son bien relevantes porque le entregan más herramientas al Servicio de Impuestos Internos de mirar entonces estas operaciones si cumplen o no con este principio, ¿ya? Que se menciona ya en su primer inciso. Ahora sí, Víctor, pasamos a la siguiente. Y si miramos entonces cómo está estructurado en base a los distintos numerales que tiene el artículo, podemos ver que yo destaqué ahí en rojo los numerales que tienen algún cambio y en rojo el numeral que se agrega, que es quizás lo más relevante o lo que ha llamado más la atención a quienes trabajan en la materia o quienes están preocupados, ¿cierto?, siempre de mantener en línea su precio de transferencia con este principio. Entonces, la estructura del artículo desde el 2012 en adelante, estamos hablando del artículo 49 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿cierto?, se ha mantenido básicamente sin cambios, ha tenido cambios menores pero importantes. Por ejemplo, el número 6, declaración, se hizo un cambio muy pequeño hace un tiempo atrás, ¿cierto?, que le permitió a la autoridad tributaria, en línea con lo que mencionaba Víctor, ¿cierto?, de la acción 13 del plan BEPS, poder entonces implementar en Chile y exigir las declaraciones juradas 1950, 51 y el reporte país por país. Entonces, desde el 2012 en adelante ha sufrido pequeños cambios y es ahora en este nuevo proyecto en donde se intenta dar mayor precisión, certidumbre, tanto a los contribuyentes, ¿cierto?, como a la autoridad tributaria respecto de varios temas que en la práctica ya se venían dando y que estaban ya mencionados en las directrices de la OCDE, pero que no eran explícitos en la norma y que probablemente allí podemos ver algunos fallos en TTA que un poco, al no estar así en la norma de manera explícita, en el texto, en el cuerpo legal, claro, se llamaba la interpretación por ahí de algún juez tributario en la utilización de algunas herramientas, que es lo que vamos a repasar ahora en los cambios que se dan principalmente en cada uno de los numerales. Ven ustedes que hay dos numerales que no sufren cambios. El número 2 son los métodos de precio de transferencia. Se mantienen los 5 métodos, ¿cierto? Los 3 tradicionales y los 2 basados en rentabilidades, más la posibilidad de utilizar un método residual y el tema de la reclamación. Ya eso no sufre ningún cambio en este proyecto. Vamos a ver si durante la discusión finalmente lo que se propone termina siendo así. Vamos a hablar siempre en condicional, pero en la historia también se ha visto que básicamente las propuestas a los cambios en los artículos de precio de transferencia no sufren muchos cambios, desde su propuesta hacia finalmente lo que es el texto final. Ahora sí, Víctor, por favor, vamos viendo ahí los cambios uno por uno para ir repasándolos. Dentro de los cambios propuestos en el numeral 1, hay algo muy menor, ¿cierto? Que se elimina el párrafo cuarto del número 1, que es básicamente la vinculación entre las personas naturales, ¿ya? Cuando uno lee la norma ahora actual, se da cuenta que existe una hipótesis de vinculación que habla de vinculación entre personas naturales hasta el cuarto grado inclusive. Y probablemente la autoridad tributaria, entre un tema práctico y también porque probablemente lo que se busca ahora es tratar de tener un enfoque en la fiscalización y en la revisión de operaciones entre personas naturales a partir de la lectura que puede haber hacia los grandes patrimonios,
se decide eliminar, ¿cierto? Llevar a la práctica también la fiscalización, una auditoría, una revisión de presión de transferencia, vinculando personas naturales hasta el cuarto grado inclusive, ¿cierto? Una operación entre primos, por ejemplo, era un poco complicado. Entonces, se quita esta norma de relación y se mantienen las demás, entre ellas, alguna que mencionó Víctor también, el tema de la triangulación, cuando hay operaciones con un tercero y hay una operación, por decirlo de alguna forma, espejo entre ese tercero y una parte relacionada de la primera parte, ¿cierto? Del primero que hizo la transacción. Es un cambio menor, pero que ya está presente en el primer numeral del artículo 41E. Luego, el número 3 del 41E, cuando especifica los estudios o informes de precio de transferencia, también agrega algo bien interesante de analizar, que guarda relación con el hecho de que no solamente va a ser importante que la compañía, ¿cierto?, en el análisis de sus precios de transferencia, al elegir el mejor método, recuerden que según nuestra normativa, también a partir de las recomendaciones de la OCDE, el contribuyente, la empresa, ¿cierto?, debe escoger el mejor método para la transacción que tiene con sus partes relacionadas del exterior o con su parte relacionada al exterior. Y por lo tanto, al escoger el mejor método, puede ser muy probable que estos métodos sean, por ejemplo, los métodos unilaterales, donde uno mira solo una parte de la transacción y en esa parte analiza, por ejemplo, su rentabilidad, ¿ya? Si esta rentabilidad cumpliría o no con la que hubiese obtenido un tercero independiente en situaciones comparables. Entonces, al elegir básicamente la parte testeada de la operación, ahí hay dos banderitas, ¿cierto? Uno supone una operación entre Chile y España, por ejemplo. El contribuyente en Chile tiene la opción, porque la norma sí se lo permite, y el proyecto no hace un cambio en eso, de escoger la parte a analizar. Si escoge a España, por ejemplo, como la parte analizada, la OCDE recomienda para esto dos cosas básicamente. Escoger a la parte que sea más fácil de analizar, a partir de sus funciones, activos y o riesgos, ¿cierto? Y además de la parte con la cual cuenta con la mayor documentación. Entonces, supongamos el caso que escoge la parte del exterior como parte testeada, por ejemplo, en este caso España. Ahora el Servicio de Impuestos Internos en la norma le dice que debe tener cierto como respaldo los antecedentes de la parte relacionada al exterior en la transacción que mantiene con Chile, que justifique entonces el hecho de que es esta la mejor parte a analizar y que cuenta con la información suficiente el contribuyente para determinar que a partir de ese análisis, por ejemplo, no hay un problema de precio de transferencia, ¿ya? El texto actual no lo tiene así tan claro, habla siempre de la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos, lógicamente, utilice dentro de sus herramientas el hecho de intercambiar información, si es que está todo esto dentro de algún convenio, ¿cierto? Pero si no, un poco el servicio quizás se veía entrampado en el hecho de que el contribuyente estaba escogiendo la parte relacionada al exterior y por lo tanto al momento de pedir la información sobre el respaldo de esas transacciones, el contribuyente en Chile podía argumentar, por ejemplo, de que la parte del exterior no se la facilitaba porque era parte de un análisis más macro del grupo, de una política mayor, y por lo tanto, no sé, algún secreto comercial, por ejemplo, que no quisiera develar, o porque no era el contribuyente que estaba siendo fiscalizado, sino que era la que está domiciliada en España, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, no se podía entregar esa información. Sin perjuicio de lo que estoy comentando, el servicio igual puede lógicamente escoger como mejor parte a analizar o mejor método, un método unilateral que tenga entonces como parte testeada Chile e igualmente liquidar al contribuyente. Pero claramente se entorpecía el trabajo de la autoridad, ralentizaba todo y por lo tanto ahora propone en el proyecto, ¿cierto?, que se tenga como antecedentes de respaldo la información de la parte relacionada al exterior. En el número 4, y aquí ya hay un cambio bien relevante, que sigue en la línea, ¿cierto?, del hecho de que en la práctica ya se venía dando, se mencionan las directrices de la OCDE, la circular 29 del 2013 también algo allí menciona respecto a la utilización de una herramienta estadística de tendencia central que le permita a los contribuyentes de las autoridades tributarias, cuando existe más de un comparable, armar, ¿cierto?,
este benchmark de mercado. Y en este sentido, lo que se utiliza en el 99,9% de los casos es el rango intercuartil, ¿ya? Que es una herramienta estadística de tendencia central que es muy sencilla de utilizar, es ordenar los datos de menor a mayor, ¿cierto? E ir separando por cuartiles o por percentiles, el percentil 25, el 50 y el 75, y por lo tanto a partir de eso, ¿cierto?, tratar de armar una muestra, un benchmark que sea mayormente representativo en cuanto al volumen de las transacciones o el número de comparables, ¿ya? Entonces, en la práctica, quienes están más familiarizados con precio de transferencia saben que finalmente para los comparables lo que se utiliza es un rango intercuartil y ahora se nombra de manera bien explícita en el proyecto. En este sentido, lo que ocurre es que también habían algunos fallos que no sé si cuestionaba, pero quizás ponían en duda de alguna forma por qué el servicio en alguna liquidación de precio de transferencia, ¿cierto? Una liquidación de impuestos, por cierto, utilizaba el rango intercuartil. ¿Por qué no utilizaba otra herramienta estadística como el promedio, por ejemplo? ¿Ya? Y entonces se imita de alguna forma lo que ya otras normativas tienen, como Argentina, México, Perú, en la mención explícita del rango intercuartil como la herramienta a utilizar estadística cuando exista dos comparables o más, ¿ya? Que básicamente lo que ocurre, como les comentaba, en el mayor caso, en el 99,9% de los casos, cuando uno analiza una operación por precio de transferencia. Y hay otras cosas interesantes aquí también, en el ajuste de precio de transferencia, nos referimos al ajuste que hace la autoridad tributaria. Estamos hablando siempre dentro de este numeral en el contexto de una auditoría, de una fiscalización o una revisión por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces dice, oye, esta es la herramienta que se utilizará. El Servicio de Impuestos Internos, una vez que liquide al contribuyente, utilizará un punto en particular de ese rango intercuartil y utilizará la mediana, ¿ya? Detrás hay toda una teoría estadística que dice que la mediana, por ejemplo, por la ley de grandes números, es lo más representativo, es igual a la moda, al promedio. Entonces, es tomar finalmente del rango de comparables, el que se encuentra en el centro, ¿cierto? Y dice entonces, ahora la norma en el proyecto propone que el servicio, que es algo que ocurría en la práctica, utilizará la mediana de este rango. Entonces, de otra forma está diciendo también el proyecto que ante una fiscalización el contribuyente podría llegar a fundamentar que hay otro punto de ese rango intercuartil que es más representativo de su rentabilidad, por ejemplo, para ese año, y entonces siempre que eso sea antes de la liquidación, el contribuyente podría rectificar, ¿cierto? Por ejemplo, el cuartil inferior, ¿ya? Vayan dejando ahí sus preguntas en el chat si no soy muy claro en esta explicación, pero si estamos hablando, por ejemplo, de rentabilidades y el contribuyente en su operación con partes relacionadas del exterior obtuvo una rentabilidad de un 1%, y este benchmark de mercado, cuando se calcula a partir del rango intercuartil, dice que va entre, por ejemplo, el percentil 25 que está ahí, dice que es un 5%. La mediana, ¿cierto?, dice que es un 7%. Y el cuartil superior un 10%, entonces ahí claramente podemos ver que el contribuyente en su operación con partes relacionadas del exterior lo que tiene es una rentabilidad que no alcanza lo que hubiesen obtenido terceros independientes. Entonces, ¿qué dice acá la propuesta en este numeral de cambio en el 41E? Es que, bueno, si va a ocurrir una liquidación de impuestos, el servicio lo va a hacer a la mediana. Eso significa que deberá llegar a una rentabilidad del 7%, para efectos, ¿cierto?, de cumplir con la norma de precio de transferencia. Pero si durante la fiscalización el contribuyente logra argumentar con fundamentos de peso, ¿cierto?, que en realidad el punto que mayormente lo representa es el 5%, entonces podrá rectificar al 5%. Ahora, siempre dentro de, estamos hablando de la aplicación del artículo 21, ¿ya? Es decir, que al ajuste de precio de transferencia, a esta diferencia que hay entre el 7 y el 1%, o el 5 y el 1%, se le aplicará, ¿cierto?, un impuesto del 40%, ¿ya? Eso es lo que propone en
en este numeral, y habla también de que no tendrá efecto en ningún otro tipo de impuesto, ¿ya? Eso también ha generado un poco de duda en los contribuyentes, el hecho de que, por ejemplo, para operaciones financieras, qué pasaba con la aplicación del impuesto adicional y poder utilizar el gasto, ¿cierto?, en el pago del interés. Bueno, ahora explícitamente también lo menciona, es muy corto, pero es bien relevante para, en este sentido, este numeral, el hecho de que no aplicará o no tendrá efecto en otro tipo de impuestos, ¿ya? Si podemos avanzar, Víctor, por favor. Acá hay un cambio muy menor en el número 6 de declaración. Ya el cambio importante se había hecho, que también era menor, pero fue relevante, que era pasar de mencionar declaración a declaraciones, y se elimina una referencia al artículo 96 del mercado de valores, que básicamente hablaba de vinculación, pero ya recuerden que el número 1 de este artículo menciona cuáles son las hipótesis de relación para efectos de operaciones, ¿cierto?, transfronterizas. Entonces, se mejora eso y se quita esa referencia. Acá viene otra parte importante del proyecto. De nuevo, que va tratando de ir en línea con lo que mostraba Víctor al principio, de lo que van recomendando las normas internacionales, ¿cierto? Organismos como la OCDE principalmente, y todo lo que nace a partir del plan BEPS. Y se trata entonces de mejorar, alinear, homogeneizar el lenguaje y algunas cosas que se estaban dando también en la práctica por parte de la autoridad tributaria, pero que no estaban en la norma, en el número 7, con los acuerdos anticipados de precio de transferencia. Quizás acá vamos a ir mencionando uno por uno, algo que la OCDE venía recomendando y que está también presente en otras normativas. Cuando uno ve legislación comparada puede encontrar que eso ya existía. Por ejemplo, el hecho de las reuniones de prefiling, ¿ya? La posibilidad de que el contribuyente, antes de presentar de manera formal el acuerdo, presente ahora probablemente con algún tipo de resolución, ¿cierto?, con la circular que nazca a partir de los cambios en el artículo, un procedimiento que establezca reuniones previas a esa presentación formal, ¿ya? Eso se le llama reuniones de prefiling. Y el mismo artículo norma entonces cuáles van a ser los antecedentes mínimos o necesarios que va a necesitar la autoridad tributaria, cuál es el plazo que ésta va a tener para poder revisar esta presentación de prefiling, para de esa forma decirle al contribuyente, sí, estoy de acuerdo, es una presentación que podría tener un buen resultado y por lo tanto haga la presentación formal, o mejor hágala en virtud de esta forma, ya sea a partir de una transacción en particular, o veamos mejor la forma de incluir otra transacción, no lo sé, ahí pueden surgir distintas ramas, ¿cierto? Pero ya se incorpora y está en este proyecto. Se aumentan los años de vigencia del mismo acuerdo. La norma chilena quedaba un poco corta respecto a otras, entonces cuando se firmaba una APA bilateral, pasaba que en Chile el máximo que está actualmente en la norma es de 4 años, es el año que se negocia más 3 años, ¿cierto?, de lo que puede durar el acuerdo. Y ahora se suma un año más, ya puede ser el año que se negocia hasta 4 años más. Entonces quedarían 5 años el acuerdo, y recuerden que siempre el APA se puede ir prorrogando o renovando, lo que permitiría entonces que si se renueva 2 veces, puede durar 15 años, por ejemplo, ese acuerdo, ya con la autoridad tributaria. Se explicita también, y esto nace a partir de una recomendación de la acción 14 del Plan BEPS, que habla de los procedimientos amistosos, de revisar también operaciones hacia atrás, que en el contexto de la revisión de un acuerdo anticipado de precio de transferencia, si bien se está mirando hacia el futuro y se conversa con la autoridad tributaria respecto a las operaciones hacia el futuro, se puede mirar también hacia atrás. Si es que estas operaciones se vienen dando desde hace un buen tiempo a esta parte, y el contribuyente o el grupo multinacional viene entonces tratando sus operaciones con una política de precio de transferencia estable, y esa es la que le quiere proponer a la autoridad tributaria. La autoridad tributaria tiene la opción entonces, a partir de esta nueva este rollback APA que se agrega al artículo, mirar también años hacia atrás, ¿ya? Y establecer entonces la posibilidad de que, obviamente dentro de los plazos de prescripción, mirar esa operación si es que se venía dando, como les comento, desde un buen tiempo a esta parte. Y por lo tanto, si es que hay una diferencia entre lo que se pacta en el acuerdo con el grupo multinacional, resolverla también hacia atrás
dentro de los plazos de prescripción. ¿Ah? Y lo repito, es también esta una recomendación que nace del plan BEPS, pero de una acción distinta a la de precio de transferencia, que toca también temas de precios, pero habla más bien de los procedimientos amistosos. ¿Ya? Se incorporan también los hitos de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, eso no estaba tampoco en la norma. Las directrices de la OCDE hablan de la posibilidad de que el contribuyente presente un informe, o el servicio o la autoridad tributaria haga algún requerimiento especial. Acá la norma lo que propone es lo primero, ¿cierto? La posibilidad de que el contribuyente entregue un informe que respalde el seguimiento del acuerdo. Ahora, ese informe uno entiende, vamos a ver qué pasa después, pero uno entiende que sería bastante acotado, ya que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, si es que el contribuyente pertenece a un grupo importante y tiene un nivel de operaciones con partes relacionadas del exterior importantes también en cuanto a lo material, ¿cierto? En los montos, el servicio probablemente ya cuenta con bastante información a partir de el archivo local, el archivo maestro y probablemente el reporte país por país, y por lo tanto, para efectos de seguimiento del acuerdo, este informe no sería un informe de precio de transferencia tan completo, sino que sería bien acotado a la transacción y a lo que se firmó y se pactó con el servicio, básicamente, si es que se mantienen las hipótesis críticas que sostienen el acuerdo. ¿Ya? Recuerden, cómo se mira hacia el futuro en un acuerdo anticipado de precio de transferencia, se establecen distintas hipótesis críticas. ¿Ya? Y si esas se mantienen, es relevante entonces que se presenten al servicio los fundamentos de esto y se haga un checklist de que se ha venido cumpliendo el acuerdo. Entre paréntesis, para efectos de operaciones de importación de mercancías, recuerden que el acuerdo anticipado se puede firmar, o se debe firmar, mejor dicho, también con el Servicio Nacional de Aduana. Entonces estarían ambos servicios ahí viendo el cumplimiento del acuerdo en el seguimiento los años que este dure. Acá hay otro cambio que a veces llama la atención, pero vamos a explicar un poco por qué nace, que es aumentar los meses para que el servicio se pronuncie respecto a la solicitud. ¿Ya? Para la reunión de prefiling tiene 2 meses, pero ya para la presentación formal, el texto actual habla de 12 meses, ¿ya? Y el proyecto lo duplica y dice que el servicio tendrá entonces 12 meses. ¿Qué pasa? Es un poco, va por varios sentidos. Uno de ellos es tratar de transmitirle a los grupos multinacionales y a los contribuyentes, ¿cierto? Una expectativa realista de cuánto dura la negociación de un acuerdo. En otras legislaciones, los promedios, por ejemplo, que maneja la OCDE para el tratamiento de APAs bilaterales sobrepasa y exceden por mucho los 24 meses. ¿Ya? Cuando uno mira estadísticas de la Comunidad Europea, se da cuenta de eso, por ejemplo, que exceden por mucho las negociaciones de un APA los 24 meses. De hecho, la acción 14 del Plan BEPS propone que para los procedimientos amistosos que uno lo pudiese tratar de emparejar a lo que sería una APA bilateral, propone como meta que no duren más de 24 meses en promedio las negociaciones. Entonces, probablemente pasaba que habían grupos multinacionales que ya habían negociado APAs en otros países, se habían demorado 18, 24, 36 meses, y al ver la normativa en Chile, claro, pues se creaba una expectativa bien alta de que en 6 meses el Servicio de Impuestos Internos podía entonces resolver el acuerdo. ¿Ya? Eso básicamente es porque se cambia esto de 6 a 12 meses. Y bueno, algo que no estaba en la norma explícito, se entendía, pero que no estaba así en la norma, era que, claro, que durante la vigencia del acuerdo, si es que no surgía algún cambio, ¿cierto?, relevante en lo que se había acordado en el acta, en lo que se pactaba entre el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente, el servicio no iba a liquidar, obviamente, por las diferencias de impuestos en precio de transferencia por esas transacciones. Pero no decía explícitamente lo mismo respecto al Servicio Nacional de Aduana. Entonces, ahora lo menciona, y el Servicio Nacional de Aduana entonces tampoco podrá ejercer algún tipo de acción respecto a estas operaciones si es que se mantienen tal cual se acordaron. Entonces, le entrega ahí mayor certidumbre a los grupos multinacionales respecto de los beneficios de firmar un acuerdo, básicamente, que es que el servicio, entre comillas, no va a fiscalizar y no va a generar ninguna acción, y tampoco el Servicio Nacional de Aduana respecto a esas
transacciones, hablando siempre de importación de mercancías. Un poco por qué tantos cambios en el numeral 7, es porque dentro de las herramientas que propone la OCDE para generar certidumbre a la autoridad tributaria, a los contribuyentes, generar lazos de confianza y transparencia, están los acuerdos anticipados de precio de transferencia. Y en el último plan de gestión del cumplimiento tributario, que el Servicio de Impuestos Internos ya viene publicando de un buen tiempo a esta parte, donde manifiesta un poco cuáles van a ser sus acciones a seguir para un año en particular, se mencionan, ¿cierto?, cuáles han sido los logros respecto a acuerdos anticipados de precio de transferencia por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y se menciona allí que hay 4 firmados, 6 en revisión y 1 rechazado, ¿ya? Y esto ha permitido, más que recaudar, asegurar algún tipo de recaudación, mirando hacia el futuro por esas transacciones, por un monto aproximado, ¿cierto?, dice allí, de 405 millones de dólares, ¿ya? Entonces, es una herramienta importante, hay un grupo de profesionales muy bien capacitados en el Servicio de Impuestos Internos que está trabajando precisamente y exclusivamente en los acuerdos anticipados de precio de transferencia, y por eso se proponen todos estos cambios en el número 7. Otro cambio, dentro de todo, en el número 8, el ajuste correspondiente. El ajuste correspondiente nace cuando dentro de algún país con el cual tenemos algún convenio para evitar la doble tributación, se provoca, por ejemplo, un ajuste de precio de transferencia fuera de Chile, por una transacción, obviamente, que considera también una empresa en nuestro país. Entonces, allí ese grupo multinacional se ve enfrentado a un problema de doble tributación económica, porque probablemente el ajuste fuera de Chile lo que cuestionó era que había un traslado de beneficios hacia Chile, y en Chile probablemente, estamos en esa hipótesis, ¿cierto?, pagó impuesto a la renta por una rentabilidad que aparentemente no le correspondía según la opinión de la autoridad tributaria del otro país o de la contraparte. Entonces, existe esta posibilidad de que ese contribuyente en Chile, o ese grupo multinacional en Chile, solicite una devolución por lo que pagó de más, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y el texto actual hablaba de un hito y de años que eran muy poco probables, dado la cantidad de tiempo que demora básicamente una fiscalización y todo lo que sigue después con los procesos judiciales que pueden llegar a haber por precio de transferencia, casi imposible llevar a la práctica esto para los contribuyentes. Entonces, se cambia ahora, se propone que en el plazo de un año, contado ahora desde el hito de que el ajuste de precio de transferencia se considere definitivo en la otra jurisdicción, ¿ya? Y por lo tanto, se trata de dar en este numeral la posibilidad de que el contribuyente pueda llevar a la práctica entonces este ajuste correspondiente, ¿ya? Esto es bien interesante porque no es una carga mayor para el contribuyente, al contrario, estamos hablando de la posibilidad de una devolución cuando se vea enfrentado a un problema de doble tributación económica. Y dentro de lo que se agrega como numeral, y que es lo que probablemente más ha llamado la atención, es el autoajuste de precio de transferencia realizado por el contribuyente. Hay muchas normas, dentro de ellas México, Estados Unidos, que han venido implementando la posibilidad de que el contribuyente, cuando por sí solo y fuera de un proceso de fiscalización, ¿cierto?, se percate de que está no alcanzando estos benchmarks de mercado, o no los alcanzó en un año en particular, pueda él autoajustar sus resultados, ¿ya? Ahora bien, lo que propone la norma acá es que ese autoajuste sea realizado siempre y cuando el contribuyente esté por debajo de este benchmark de mercado. Cuando mirábamos el gráfico del rango intercuartil, esté en el 1%. Si durante el año finalmente el contribuyente no alcanzó la rentabilidad del benchmark de mercado, está la opción que al año siguiente, por ejemplo, en su declaración de renta, él pueda hacer un agregado por esta diferencia, ¿ya? Y la podrá hacer también aquí en un punto distinto a la mediana, por ejemplo, el cuartil inferior de esta herramienta, ¿cierto?, del rango intercuartil, para efectos de cumplir básicamente con su, a lo mejor, política de precio de transferencia y con la normativa en Chile.
El servicio igual podría fiscalizar al contribuyente si determina que el ajuste no fue el suficiente, o que probablemente el contribuyente debió haber alcanzado una rentabilidad mucho mayor a la que él propuso en base al benchmark que calculó, pero le da finalmente la opción al contribuyente de que autoajuste sus resultados, ¿ya? Y esto sí que pone al Servicio de Impuestos Internos a la par, como les comentaba, de otras autoridades tributarias que son bien activas en la fiscalización de esta materia, y dado el volumen de operaciones transfronterizas que tienen, han venido regulando esto, porque básicamente también lo que ocurre en la práctica es que los grupos multinacionales, al tener una política, van pudiendo hacer un seguimiento de sus precios, pero claro, cuando ocurra algún tema en particular y no alcanzan dentro del año comercial a revisar bien sus resultados, y por lo tanto quieren tratar de corregirlo, la interpretación anterior con la norma actual es que tendría que autoaplicarse, por decirlo de alguna forma, artículo 21, una diferencia del 40% del ajuste, ¿cierto?, para llegar a la rentabilidad de mercado. Ahora se propone entonces un agregado a la renta líquida disponible, como un incentivo entonces para que el contribuyente cumpla con la norma de precios de transferencia. ¿Ya? Este es quizás el cambio más llamativo, por decirlo de alguna forma, a pesar de, como hemos revisado, el artículo 41 propone varios cambios en sus numerales y también en sus primeros incisos. Aquí sí puedo compartir yo, Víctor, probablemente para que ustedes lo entiendan mejor. Desde mañana en las redes sociales de KPMG van a aparecer distintos insertos que van a tratar de contar en simple los cambios en la reforma, o los cambios que propone el proyecto de reforma, ¿cierto? Y aquí se va a explicar el día de mañana, bien en simple, lo que estoy comentándoles del autoajuste, una operación entre dos partes relacionadas, que el 31 de diciembre el contribuyente en Chile se da cuenta que está aparentemente fuera del rango intercuartil de este benchmark de mercado, ¿cierto? Y por lo tanto, al año siguiente, ¿qué hace? Si está bajo el rango intercuartil, con la norma actual, probablemente se pueda haber expuesto a alguna fiscalización de precio de transferencia, y un ajuste que, si llega a la liquidación, podría implicarle un ajuste a la mediana, al 7%. Bueno, lo que explica entonces el proyecto es que el contribuyente va a poder finalmente hacer un agregado a la RLI por esta diferencia, que puede hacer al cuartil inferior, y por lo tanto evitar así una mayor exposición al riesgo de verse fiscalizado, ¿ya? Probablemente esto lo cuenta de manera mucho más entretenida que yo, pero bueno, desde mañana va a estar ahí para que lo revise. ¿Qué dice Víctor, abajo, Felipe? abajo ahí es promoción. Ah, bueno, está bien. Pero hay un continuará. Hay un continuará, porque se van a ir explicando en distintos insertos de manera sencilla el proyecto de reforma. Muy bien. No sé Bien, si hay dudas, comentarios. vamos al siguiente bloque de nuestra presentación, que son las preguntas. Yo estoy mirando ahora el chat, o si alguien quiere levantar la manito, ¿cierto? Nos avisa. Y en el chat tenemos a Julio Duque, que nos pregunta, a propósito, Felipe, de lo que comentabas sobre este deber, era, ¿cierto? Cuando podría ser, por ejemplo, la parte testeada. Nos pregunta Julio si podríamos usar el estudio de precio de transferencia de esa sociedad relacionada que está en el exterior, y que es un estudio, al parecer, que se acepta en la jurisdicción de esta entidad. En el fondo, ¿sería válido este estudio de precios de transferencia hecho en el extranjero? Claro, sería válido, pero recuerden que el estudio también tendría que venir con toda la información que sustenta el estudio. Entonces, con la información financiera, contable, tributaria, por ejemplo, de la parte relacionada al exterior, contratos, si es que los hay, si es que hay alguna operación que conlleve, por ejemplo, el pago de alguna regalía, etc. Sí, acá, Felipe, bueno, yo estos temas los veía hace muchos años, ¿no? Y
y a veces llegaban informes de precios de transferencia que eran copy-paste, de suerte como de combo rápido para cumplir con la obligación formal. Y en esos casos el contribuyente quedaba en una situación tributaria más precaria que la que traía, ¿no? Y yo le diría a Julio, bueno, puede ser, pero ojalá que el grupo, ¿cierto?, tenga una política de precios de transferencia y que este informe entonces haya sido construido reflejando esa realidad económica y jurídica, ¿no? No tomaría el riesgo de pensar que por haber extendido un informe de precios de transferencia está salvada este deber de aportar documentación en Chile. Y ciertamente no es lo mismo tener la documentación preparada con motivo del negocio regular año a año, a que ponerse a prepararla porque llegó la fiscalización. Son dos escenarios muy distintos y yo siempre lo planteaba así. No es lo mismo comprar el boleto de avión con 6 meses de anticipación que comprarlo el mismo día de viaje, ¿no? Los costos son totalmente distintos. Ya, esa es una pregunta. Después tenemos a Dave Olave, dice respecto de los acuerdos de APA, el APA sigue siendo unilateral con la autoridad fiscal, es decir, el acuerdo APA con la autoridad fiscal se mantiene con una autoridad fiscal y no a su vez con la autoridad fiscal de mi otra parte relacionada en el extranjero. Bueno, eso es una opción del contribuyente. En Chile los APAs pueden ser unilaterales, bilaterales o multilaterales. Puede ser unilateral en una operación que implique, por ejemplo, la venta de un producto, puede ser unilateral en la importación de alguna mercancía, y ahí es unilateral, pero participa también el Servicio Nacional de Aduanas. Puede ser bilateral porque, como ahí comenta la pregunta, está también involucrada la parte relacional exterior y su autoridad tributaria, o multilateral cuando ya son más de 2 autoridades tributarias. Eso se Sí, mantiene en la norma. sí. Y además, Felipe, a ti te tocó vivirlo, que acá hay un desafío importante cuando son bilaterales o multilaterales, porque tienes que entrar a interactuar, ¿cierto?, con la otra administración tributaria. Pueden haber problemas ahí de idiomas, de lenguaje, de entendimiento, de valores, creencias. Y ahora, en función de la certeza, ¿cierto?, la predictibilidad tributaria, si usted está mirando un caso y tiene una interacción fuerte con otra administración tributaria y se trata de la práctica global, es que trate de trabajar sea bilateral, ¿no? Porque si solo es unilateral y en Chile le va bien, por así decirlo, después el otro país podría decir, mire, a mí no me importa nada lo que hayan visto con Chile, yo creo que esto está todo mal y por lo tanto voy a ajustar, ¿no? Y todo el esfuerzo entonces que se puede haber hecho en el APA unilateral cae al tacho de la basura, ¿no? Y de nuevo entonces relevar ahí que es necesario contar con una visión, una política de precio de transferencia. Sí, de hecho, también por recomendación BEPS, los APA unilaterales se tienen que informar a la contraparte, ¿ya? Entonces, como que la OCDE también mira estos APA unilaterales como una especie de tax ruling, como que no los mira también. Siempre, de preferencia, se recomienda el APA bilateral o multilateral. Después tenemos a Emilio Gaete, varones hasta acá. Dice, del ajuste voluntario. El texto de la reforma establece un ajuste únicamente en la RLI y siempre como un agregado. Sin embargo, la resolución 126 del año 2016 del servicio da a entender que los ajustes pueden ser en balance y o renta y o como agregado y o deducciones. ¿Sería esto una incongruencia entre el texto propuesto y la resolución 126? Claro, lo que pasa es que hasta el momento no están regulados los autoajustes en Chile. No existe ninguna regulación. Lo único que hay es que la declaración jurada de precio de transferencia hace una consulta y consulta si es que el contribuyente hizo algún ajuste, cómo lo hizo, ¿ya? Eso probablemente como una forma para la autoridad tributaria de recoger información de cómo lo estaban llevando a la práctica los contribuyentes. Pero eso no está normado.
¿ya? Entonces, no veo ahí una incongruencia, al contrario, ahora se está entregando certeza respecto a algo que probablemente se llevaba a la práctica, pero que si uno miraba el tenor literal de la ley que existe, bueno, actualmente, cualquier autoajuste implicaría artículo 21, ¿ya? Sí, sí, ahí, bueno, Emilio no lo dice, pero también era bastante habitual, Felipe, que muchas veces el servicio, ¿cierto?, no miraba ciertos casos, pero en casos en donde llegaban notas de crédito, oye, contabiliza esto porque acá en mi otro país me están haciendo un ajuste. Claro, Eh, entonces, eran situaciones que eventualmente, si el servicio las hubiese revisado, habría tenido que aplicar el artículo 21. No, claro, no hay, no hay que mezclar lo que es el registro de los hechos económicos de la información, que es lo que dice esta resolución, versus la tributación que correspondería en caso de ser detectada en una fiscalización. claro. Ya. Después tenemos a don Ramón Eduardo Flores. Pregunta, ¿qué impacto tiene para nuestro país una reforma de precios de transferencia en términos de recaudación fiscal? Bueno, en el informe financiero no se hace una estimación del impacto que tiene estas medidas en la recaudación directa. Y ahí, Ramón, es importante tener presente que normalmente estas reformas evidentemente ponen mucho acento en la recaudación directa esperada, pero también van acompañadas de numerosas normas que intentan apalancar la gestión, ojalá simple y certera, del cumplimiento tributario. En este caso, los ajustes a precios de transferencia, como anticipaba Felipe, tienen que ver con acercarse a estas buenas prácticas globales que ha estado recomendando la OECD y otros organismos, y que le dé certeza, en este caso, no solo a los estados, sino que también a las empresas. Acá, por ejemplo, el ajuste que estábamos mencionando, voluntario. Como no está regulado en la ley, la empresa se expone a que aparezca un diferente, ¿cierto? Y que profundice el monto del ajuste. Pero si la empresa utiliza la autocorrección o se acerca a un APA, eso le da certeza y eso beneficia la gestión del cumplimiento. Entonces, no es una medida que esté pensando en recaudación directa, sino que en gestionar de mejor manera el cumplimiento. Tenemos a Guillermo Ibarra. Dice, hola, es para ti, hola Felipe, buenas tardes. Respecto del autoajuste, por favor, ¿me puedes contar hasta qué momento el contribuyente lo puede hacer? Lo anterior pensando si el contribuyente fue seleccionado por la auditoría, pero esta aún no se formaliza con el respectivo requerimiento del artículo 59 del Código Tributario. A ver, vamos a ver esos detalles probablemente después con la circular y con alguna resolución en particular que pueda aparecer en este sentido, pero de lo que está en la norma, en el proyecto, uno entendería que hay un año comercial, ¿cierto? Por ejemplo, el 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre, y el contribuyente no obtuvo allí la rentabilidad de mercado. Entonces, durante ese año no hizo ningún ajuste a sus precios, no pudo mover nada, y por lo tanto, al año siguiente, por ejemplo en marzo, se percata que no alcanzó ese benchmark de mercado y por lo tanto eh, ahora la norma lo que le permite, ¿cierto? Según lo que uno lee allí, es que haga un agregado a la RLI, ¿ya? Pero no dice hasta cuándo, sino que solamente menciona que dentro de, y siempre y cuando no se encuentre dentro de algún proceso de revisión, de fiscalización, ¿ya? Si no está dentro de una fiscalización, podrá hacerlo. ¿Hasta cuándo? No sé si podrá saltar, si podrá hacerlo, por ejemplo, si el 2023 no alcanzó la rentabilidad, el 2025 o la renta del 2025, uno entiende que tendría que hacerlo siempre el año siguiente, ya un poco apenas se percate de esto, poder subsanarlo en su declaración de renta de ese año, de ese mismo año, ¿ya? No queda tan Ahora, claro así en la Felipe, norma, pero uno lo entiende así, digamos. ¿Mm?
en general, y ocurre también con otras materias tributarias, ¿no? En general, el contribuyente, por así decirlo, pierde la oportunidad cuando el servicio hace la notificación de requerimiento en virtud de un programa de fiscalización. Mm. Y ahí queda trabada la materia y el periodo tributario. Pero eventualmente eso también es revisable porque el impuesto interno podría decir, mire, esta norma a contar de la citación, por ejemplo, ¿no? Siempre puede haber ahí un criterio diferente. Y por eso es importante esperar a ver si es que esto se aprueba, ¿cierto? A ver qué dirá la autoridad tributaria. Hay hartas preguntas, parece. Ya, Julio Duque vuelve sobre su consulta inicial, entiendo, dice, no me refería a tomarlo de emergencia, sino pensando que la operación entre las dos empresas es la misma. Si los estudios fuesen diferentes, dará origen a ajustes que habrá que discutir entre jurisdicciones. Ah, perfecto. Sí, la OECD promueve que ojalá con un solo estudio, por así decirlo, se maten varios pájaros, ¿no? Y que no se tengan que producir estudios por país, ¿no? Y eso es parte ¿cierto?, ser más eficiente en los costos de cumplimiento, ¿no? Pero claro, siempre existe la posibilidad de que algún país te pida algo que sea exclusivo y particularizado al caso de ellos. Y evidentemente hay que mirar ahí los factores de comparabilidad, en fin, todas las técnicas de precio de transferencia para que ese informe se dé cuenta realmente de la situación que está ocurriendo en Chile. No podría ser un informe con, por así decirlo, condiciones y estimaciones promedio para toda la región o para todo el continente, ¿no? Tiene que tener un capitulillo que de alguna manera baje la pelota a la realidad chilena con ese tipo de transacciones con esa empresa. Después tenemos a Javier Núñez, te saludan Felipe. Dice, se ve un avance con respecto a si usar contabilidad bajo IFRS para calcular los PLI y no mi balance de 8 columnas. Me toca ver práctica en México y Colombia, por ejemplo. Un comentario. Sí, comentario. Bueno, efectivamente, si creo yo, si una empresa tiene una buena política de precio de transferencia, con una estrategia de cumplimiento que sea robusta, uno esperaría que los sistemas de información, en este caso de la información financiera, ¿cierto?, Mm. fuesen capaces de dar cuenta de estas exigencias de tipo tributario. Este es un nivel de desempeño que es esperable, ¿no? Pero que en la práctica podría ocurrir que el marco legal de los precios de transferencia no acompañen esa forma de operar. Podría ocurrir que la visión de la administración tributaria sobre cómo tiene que fiscalizarse y documentarse no acompañen esa forma de operar, ¿no? Entonces, es lo ideal, pero hay que ver qué pasa caso a caso, país a país, y en el caso de Chile también. ¿Qué crítica le haría a la norma propuesta? Vuelve Dave, obviamente de precio de transferencia. Sí, quizás más que lo que se propone, podría haber cabido espacio a partir también de lo que ha venido recomendando la OCDE y las Naciones Unidas, a tratar de agregar algo en la norma respecto a las operaciones financieras, que tienen a veces un comportamiento muy distinto a las típicas transacciones de bienes, por ejemplo. Y allí hay harto avance respecto a lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos y también lo que se ha venido recomendando en este nuevos capítulos que se han agregado a las directrices de la OCDE. Quizás podría haber cabido allí espacio para agregar algo de eso. En general, la norma, como les comento, lo que hace es tratar de ponerse en línea con lo que se venía dando en la práctica y lo que tienen también otras normas en otros países que llevan más tiempo respecto de la fiscalización de este tipo de casos. Sí, quizás Felipe lo que uno podría mirar
contiene estos puertos seguros, ¿no? No da cabida a la posibilidad de instalar puertos seguros, ¿cierto? Si la empresa tiene un buen desempeño, en fin, sus indicadores están sanos, puerto seguro voy a decir, bueno, en esos casos no es necesario abrir un procedimiento de fiscalización, ¿no? Claro, claro, Pero también. eso requiere también un modelo bastante robusto de información de parte de la autoridad tributaria. Sí, sí. Pero nada, eso podría ser también un guiño a las empresas que hacen bien las cosas y en general no tienen un issue con precio de transferencia. Ya, después vuelve Matías Montero sobre la pregunta de Guillermo acerca de la autocorrección, hasta cuándo se puede hacer. Pregunta, si yo hago ajustes durante el año comercial, por ejemplo una provisión, ¿también se consideraría un autoajuste? Lo que pasa es que ahí se hace, eso no lo menciona la norma, pero se entiende que durante el año comercial, si hay algún tipo de ajuste en los precios, qué sé yo, más allá de la provisión, si hay cualquier tipo de ajuste dentro del año comercial, se entiende que es un ajuste económico, que es parte del negocio, de la operación de ese contribuyente, de esa compañía. Eh, Se entienden entonces los autoajustes, así como está en la norma, cuando ya traspasan el año comercial después del 31 de diciembre del año X, por ejemplo, el año X más 1, entonces cualquier ajuste sería un autoajuste y en este caso da el plazo hasta la declaración de renta, básicamente. ¿Ya? Con ese incentivo de que no se le aplique el artículo 21. Ya, bien. Bueno, Guillermo parece que se nos dejó, pero aprovecho de felicitarte por la presentación. Después tenemos a dice, la ley de la renta exige un 4% como límite por pago de regalías, haciendo referencia al artículo 31, número 12 de la ley de la renta. No obstante, si estas regalías se pagan a un país con convenio y los pagos están a precio de mercado, el límite del 4% no aplica, ¿verdad? ¿Qué le decimos ahí? No sé. Se escapó A de la mí, tabla de precios. claro, en lo personal, la norma del artículo 31.12 tiene poquita aplicación, ¿no? Porque coloca como unas condiciones, ¿cierto? O una excepción que si en el otro país hay una tasa de imposición del 30%, recuerdo, tampoco aplica esta limitación, ¿no? Se parte relacionada, en fin, hay una serie de consideraciones, pero hoy día si Chile se ha adherido, ¿cierto? A este marco conceptual de los precios de transferencia, que en el fondo lo que están tratando de hacer es medir cuál es el desempeño de cada uno, ¿cierto?, de los grupos, de los componentes del grupo empresarial en distintas jurisdicciones y decir, bueno, acá se creó este valor, ¿no? Y la potestad tributaria se está ejerciendo de manera apropiada sobre este valor. Ahí lo que estamos haciendo es, ¿cierto?, resaltar la importancia de la realidad económica y jurídica de la empresa. Pero aparece esta norma del 31.12 que en realidad dice, mire, no estoy tan interesado en esa realidad económica y jurídica, aplique este límite, ¿no? Entonces ahí hay una norma que parece superponer lo formal a esa realidad de la empresa. Así también, entonces, podrían haber empresas que están muy mal, pero que quedan dentro de los criterios del 31.12, ¿no? Entonces, eso como primer comentario a esta norma. Después, respecto de los convenios, no hay una limitación a tener que aplicar esta restricción, ¿no? Más bien, son los requisitos que establece el mismo 31.12 y que en general, al estar en un país con convenio, se entiende que están bastante cumplidos, pero yo tendería a ver el caso a caso, porque, y ahí ya nos cambiamos de materia, ¿cierto? Siempre puede haber ahí alguna alerta de abuso del tratado, ¿no? Una serie de consideraciones. No me queda tan claro el no aplica, ¿no?, de mías. Montero dice, ¿qué opiniones tienen sobre la posibilidad de que realizado el APA, el CI pudiera buscar ese margen hasta 3 años anteriores?
Claro, lo que ocurre ahí es que, claro, si se refiere a lo que comentamos que era el rollback APA, es siempre dentro de los plazos de prescripción. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que la autoridad tributaria va a tener distintas opciones, y entre esas a lo mejor por un análisis de riesgo paralelo que es distinto al que lleva la negociación del equipo básicamente de precio de transferencia o de APA que está negociando con el contribuyente, puedan hacer alguna fiscalización por esos años anteriores. Entonces, yo creo que la opinión es positiva en el sentido de que le permitiría al contribuyente como incentivo mirar esos 3 años anteriores y tratar de ajustarlos, ¿cierto? Y la norma le ofrece en el texto, cuando uno lo lee, la posibilidad de que se ajuste sin recargo, sin intereses ni multas. Entonces le ofrecen incentivo por ese lado al contribuyente para que dentro de la negociación del APA se resuelva eso. Eh, ¿Qué ocurría en la práctica, por ejemplo? Cuando uno estaba negociando una APA bilateral y no se estaba llegando a acuerdo, y los años pasaban, ya, los años que el contribuyente quería que durara el acuerdo y dura tanto la negociación, que finalmente uno sigue negociando en ese mismo tiempo, en ese periodo, ambas autoridades tributarias van abriendo fiscalizaciones en paralelo, porque no se sabe finalmente a qué acuerdo se va a llegar. Eh, entonces, el rollback APA es una buena herramienta, creo yo, para los contribuyentes, para que tengan entonces, a partir de la negociación del acuerdo, la posibilidad de rectificar hacia atrás si es que mantenían ese comportamiento. Ahora, lo que ha venido diciendo Víctor, ¿cierto? Si el grupo multinacional es bien comportado, tiene una política sólida de precio de transferencia, realiza sus análisis y sus estudios antes de algún tipo de fiscalización, ¿cierto? Y no está ahí en el límite, muy por el contrario, es una política probablemente ya bien consolidada. Hacia atrás, igualmente, y seguramente no va a haber ningún tipo de riesgo, ¿ya? Pero si lo hay, yo creo que es bueno que lo resuelva en la conversación con la autoridad tributaria, con el equipo que está negociando el APA, porque ese equipo probablemente durante todo el proceso de negociación va a haber entendido bien el negocio, la industria, las transacciones en particular, y por qué entonces se tiene que llegar a un acuerdo o se propone un acuerdo por una X rentabilidad. ¿Ah? Sí, Ese es el ahora sentido. yo creo que le preocupa a Matías que esto sea un desincentivo a acercarse, ¿cierto? A conversar un APA, ¿no? Por ejemplo, en la etapa del prefiling que tú mencionabas, ¿no? Claro, claro. Eh, pero claro, ahí hoy día las empresas tienen que entregar la 1907, la 37, la 50, la 51. 51. Impuesto Interno además está recibiendo información del Country by Country Report, del CRS, ha generado convenios con el Banco Central, tiene sus indicadores. Entonces, Matías, quizás se va a demorar 3 años, 5 años, pero si la empresa no tiene un buen desempeño en esta materia, tarde o temprano va a llegar a golpear la puerta, ¿no? Mm, Y ahí, claro. claro, ya son otras palabras, ya habrá cesado la posibilidad de la autocorrección, ¿no? Ahí hay que hacer una decisión empresarial, qué es lo que quieres que suceda con tu desempeño tributario, ¿no? Y sabemos que hay de todas las posiciones. Claro, y si Ya, se Alberto, firma, pueden ser 5 años y lo puedes renovar y pueden ser 5 años más. Entonces, claro, puedes mirar 3 atrás, pero el acuerdo puede durar 15 años, 20 años. ya, Alberto Tovar, para Felipe, dice, ¿el autoajuste positivo estaría afecto a otros impuestos, como el IVA o el ad valorem en aduanas? No, no estaría afecto a otros impuestos. Claro, se entiende que como no es un ajuste que se hace durante el año, sería solamente esta especie de ficción de agregado a la RLI y que no afectaría a otros impuestos. No va a cambiar los precios ni la importación en aduana. Sería solamente para efectos de aumentar la rentabilidad y con el incentivo de pagar el impuesto de la RLI, del Claro. corporativo. Claro, y ahí las bases, los hechos grabados, ¿cierto? Están definidos por los respectivos cuerpos legales, ¿no? No se podría hacer una extensión a contar de un ajuste de precio de transferencia. Más bien lo que esos otros cuerpos legales tendrían que decir da a la base, ¿no? El ajuste del artículo 41E de la ley de la renta, pero no va por ahí, no, ni siquiera es una recomendación que hagan los organismos multilaterales.
¿En qué casos se deben realizar ajustes de comparabilidad en este tema de precio de transferencia? Menciona Marcela. Bueno, Marcela, es una tremenda pregunta, pero lamentablemente yo creo que escapa a lo que te podríamos empezar a conversar acá con Felipe. Precisamente una de las materias que se discute a fondo en los programas que hay acá en la facultad, tanto en los diplomas de tributación internacional como en el magíster. En general, el análisis de comparabilidad es una actividad obligada para los contribuyentes y para las administraciones tributarias. Hay numerosos casos en donde ha fallado la posición de uno de otro porque dijo haber realizado un análisis de comparabilidad, pero en realidad sobrevoló por encima nomás. Es una tremenda materia. Entonces mi sugerencia es que siempre hay que hacer un buen análisis de comparabilidad y en función de eso después evaluar si proceden o no los ajustes. Ya, última pregunta y vamos terminando. Matías Montero, ¿cuál creen, en su opinión, es la razón práctica de incluir en las reorganizaciones o reestructuraciones el análisis de funciones, activos y riesgos otros cuando el traslado proviene del extranjero a Chile? Claro, ahí lo que ocurría, Matías, era básicamente que lo que está actualmente en la norma, que habla del traslado desde Chile al extranjero, era un poco lo que pasaba históricamente en Chile respecto de cómo se han ido transformando los grupos de la minería, por ejemplo, de la gran minería, en donde muchas funciones que se realizaban en Chile se pasaban a realizar en el exterior, y por lo tanto había allí el traslado de una función que debía ser, como dice la directriz de la OCDE en su capítulo 9, analizada en dos puntos en el tiempo. Cuánto costaría, si es que tiene algún valor, esa transacción, y luego si es que hay un pago constante por esa función o hay algún intercambio en particular por algún servicio, cómo dice ser remunerado. En el tiempo pasó que también había grupos multinacionales que trasladaban funciones a Chile que podrían estar sobre remuneradas y por lo tanto había allí también un riesgo de erosión de la base imponible, y ahora la nueva norma se pone también en ese caso. Ahí no sé si queda claro, Matías. Bien. Sobre esta materia podríamos estar hablando varias horas, ¿no, Felipe? Sí, Pero mucho tenemos rato. que llegar al final. Nada, dejar los invitados apareció ahí la invitación a la charla de discusión del programa de Magíster, donde evidentemente se profundizan todas las materias que hemos estado relevando en esta charla abierta. Y, por cierto, agradecerle a Felipe, ¿cierto?, por contarnos cómo viene este proyecto de reforma tributaria en esta importante materia que ya sabemos que causa mucha preocupación, especialmente a las empresas de los grupos empresariales que tienen presencia internacional. Gracias, Felipe, y un saludo a toda la audiencia. Yo llego hasta acá. Nicole. Sí, muchas gracias, Víctor, Chao, a muchas ti, gracias. Felipe, por su tiempo y a todos quienes se quedaron hasta el final. Hubo una audiencia estándar ahí muy bien concentrada. Como dijiste, Víctor, dejé en el chat el enlace para la charla informativa de nuestro magíster en tributación, que la vamos a hacer la próxima semana, el lunes a las 6 de la tarde, en este mismo horario. Vamos a estar hablando y conociendo más sobre este magíster. Agradecerles nuevamente, desearles muy buenas noches. Vamos a cerrar ahora con unos videos. Y desde mañana pueden ver la grabación de esta charla en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches. Chao, que estén todos muy bien. Chao, igual. ¿Sabías que solo el 5% de las mejores escuelas de negocios en el mundo logran estar acreditadas por AACSB International? Desde el 2015, la FEN es integrante de este selecto grupo de instituciones y que hoy lo extendemos hasta 2025. ¿Qué significa tener este sello?
demuestra que existe un alto nivel de excelencia en todos los ámbitos de nuestro quehacer universitario, como la investigación, docencia, extensión, calidad de nuestros egresados y egresadas. Quienes estudian en una institución con esta certificación pasan a ser parte de una red internacional de primer nivel, teniendo acceso a más y mejores oportunidades de intercambio y trabajo en Chile y el mundo. Somos la primera y única escuela pública de negocios del país y Latinoamérica que tiene esta certificación global a nivel de pregrado, posgrado y educación ejecutiva. Y sin lugar a duda, esto nos llena de orgullo, pues estamos cumpliendo con uno de nuestros máximos objetivos, que es formar líderes competentes en las áreas de la economía y los negocios. Estudiar en la FEN te posiciona al nivel de los mejores y te abre una puerta al mundo.